Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta capacitación sobre el IVA en las asociaciones de desarrollo. Mi nombre es Michelle Ulate, soy la persona encargada de capacitación en Dinadeco y les presento a don Jorge Eduardo Araya Sánchez. Él es docente de la Universidad Fidelitas en la Escuela de Contaduría Pública. Los dejo con don Jorge a hacer todas las preguntas que sean necesarias y a aprender con él. Muchas gracias, don Jorge, por esta compañía en el día de hoy. Muchas gracias, doña Michelle. De verdad es un gusto poder estar este ratito en esta tarde, no solamente con los compañeros que están acá de las asociaciones de desarrollo, sino con Dinadeco y que sé que va a ser una publicación ahí en la página, entonces nos vamos a estar viendo. A nombre de la Universidad Fidelitas, pues muchísimas gracias de la carrera de Contaduría Pública. La idea es siempre compartir el conocimiento que tenemos nosotros con, obviamente, la población que necesita esa información y que necesita esos datos para conllevar sus labores y en este caso la labor tan digna y tan linda como es la de las asociaciones de desarrollo. Eh, Como lo dijo bien, vamos a tocar esta tarde un tema interesante que es el IVA en las asociaciones de desarrollo. Entonces vamos a empezar. Cualquier pregunta me la pueden hacer, me levantan la mano y yo les cedo la palabra en el momento en que puedo hacer un corte de acuerdo a la exposición como la llevo. Con mucho gusto, no tengo ningún problema, porque a veces dejarlas al final más bien es más problema. Entonces, con mucho gusto, pueden ir haciendo las preguntas cuando gusten. Hipótesis para esta tarde. Bueno, yo quisiera traerles un planteamiento optimista, positivo y decirles que el IVA no afecta en nada o no genera ninguna problemática en el manejo de las asociaciones de desarrollo. Yo quisiera ser portador de esa excelente noticia, pero estamos claros que en un entorno legal como el costarricense, cuando se da la legislación, es factible y es probable que se generen vacíos en las leyes. Y en este caso, soy de la creencia técnica de que en la definición de los entes de asociación de desarrollo se dejaron una serie de elementos por fuera de la ley 9635 y esto está afectando la actividad en algunos campos de las actividades de la asociación de desarrollo. Entonces, vamos a ser portadores de esas noticias siendo realistas, ¿verdad? Como técnico, como profesional, como docente, no podría yo venir a decir, mire, manéjenlo así, manéjenlo así, ¿verdad? De una forma en que la ley no lo dice. Entonces, obviamente, como precepto, vamos a hacer una descripción de lo que la ley dice y por ahí podríamos, a través de la participación de ustedes, buscar alguna alternativa de solución realista que podamos, que se pueda encaminar a través y que ustedes puedan encaminar esas decisiones que tienen que tomar en el día a día de sus asociaciones de desarrollo. ¿Por qué nace la ley de, por qué nacen los impuestos? ¿Por qué nace la ley 9635? ¿Verdad? ¿Cuál es la necesidad de existencia de esta ley? Bueno, definitivamente todos hemos oído hablar del déficit público, ¿verdad? Donde tenemos una gran cantidad de gastos, de gastos no corrientes, como el caso del pago de los intereses, y por otro lado, los ingresos que tiene el Estado no están alcanzando para pagar esa totalidad de gastos, lo que está generando, obviamente, un déficit fiscal que nos presiona a todos a través de impuestos, a través en este caso, colocación de bonos, que también generan más costos para el Estado porque hay que pagar intereses a esos bonos y con plazos contratados y eso pues genera de alguna forma eh, a futuro económico más inflación, más costo de dinero, etcétera, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, muchas de esas medidas también nos afectan directamente. Entonces, esta fue la motivación más importante de esta ley, ¿verdad? Esta reforma fiscal que reformó muchos aspectos del anterior impuesto a las utilidades, impuesto a las rentas y al impuesto sobre la venta y los transformó en una serie de aspectos nuevos y consideraciones nuevas, los cuales nos hemos tenido que adaptar. En cuanto al impuesto de utilidades, voy a leerlo muy rápidamente porque no es el objetivo de esta tarde. Sin embargo, en la ley 9635 queda una definición muy interesante que ahora que la vayamos a utilizar para efectos de las asociaciones de desarrollo, es fundamental tomarlo en cuenta.
cuando dice que son todas las personas jurídicas, son contribuyentes, todas las personas jurídicas que realicen o no actividades lucrativas. Entonces, nótese el cambio de percepción que hay en esta ley al indicar, no como lo hacía la ley anterior, que ya las personas jurídicas se convierten en contribuyentes, realicen o no actividades de carácter lucrativo. Entonces, tengamos cuidado, anotemos ese parrafito ahí, pero que lo vamos a ocupar ahora más adelante, ¿verdad? Y entraña toda una problemática especial. ¿Qué otra cosa modificó la ley 9635 alrededor del impuesto sobre las utilidades? El año calendario, que pasamos de octubre a septiembre, pasamos de enero a diciembre como año natural. Otros aspectos que fue diferenciar el impuesto de las utilidades, las rentas de capital, los salarios y la remesa exterior. O sea, creó 4 cuerpos separados que siguen siendo un impuesto cedular, ¿verdad? O sea, que se refiere a cédulas específicas donde las personas aplican a ese tipo de impuesto. En ganancias de capital, por ejemplo, hizo una separación importante entre las ganancias que generan las personas producto de la inversión de dinero, ¿verdad? Que vamos a llamarlo renta de capital mobiliario, donde llegó la ley a abarcar intereses, dividendos, fondos de inversión, ¿verdad? Y una serie de impuestos al manejo de dineros a entidades que inclusive antes no estaban grabadas, estaban exentas, como el caso de las cooperativas, las ganancias de los socios de las cooperativas y de las asociaciones solidaristas también. Y por otro lado, impuso las rentas de capital inmobiliario. Y en este caso, ha atacado fuertemente a aquellos propietarios, dueños de casas o de condominios, ¿verdad? Que antes se manejaban ahí un poquito más por debajo de una realidad y ahora les dice, no, ustedes van a tener que pagar un impuesto único y definitivo del 15% del 85% de sus rentas mensuales, considerando que hay un 15% de gastos deducibles. Y esto vino a traer un cambio importante porque ha obligado, ha generado que muchos propietarios, ¿verdad?, se vean obligados a emitir factura electrónica y por ende a presentar sus declaraciones de renta. Por otro lado, a nivel del impuesto de las utilidades, básicamente cambió los tractos a las sociedades, ¿verdad? Esta ley modificó los tractos hacia abajo, tratando de gravar las utilidades de rango menor del grupo segmento de empresarios, ¿verdad? También por ahí tenemos. Y por otro lado, bueno, mantuvo los impuestos a los salarios y los impuestos a las remesas al exterior. Bien, con respecto al IVA, vamos a entrar con un poquito más de detalle porque ese sí es importante, el conocerlo y tenerlo un poquito más claro para efectos de la visualización del efecto que tiene el IVA con respecto a las asociaciones de desarrollo. Primero que nada, tenemos que entender que el IVA es un impuesto de carácter indirecto. A diferencia de las rentas, que son de naturaleza cedular, y al decir que son de naturaleza cedular, se refiere que si aplica el impuesto, se llama el hecho generador del impuesto, a una persona que realiza una de esas actividades que está grabadas, entonces esa persona está obligada a inscribirse y pagar y declarar ese respectivo impuesto. Por eso se llaman impuestos cedulares. En el caso del IVA, el IVA no es un impuesto cedular porque es un impuesto de carácter indirecto que no recae sobre los empresarios, recae sobre el consumidor final. Ahorita vamos a ver el concepto de valor agregado, que ese quizás, ¿verdad?, fue un cambio de nombre que se hizo del impuesto de ventas al impuesto valor agregado y se le dio esa connotación de que el IVA era un nuevo impuesto porque ahora iba a ser impuesto de valor agregado. En realidad eso no es cierto. El impuesto anterior, el impuesto de venta anterior, ya era un impuesto del valor agregado, ¿verdad? La gran concepción fue el tipo de actividad que graba, ya lo vamos a ver. ¿Qué es valor agregado? Es la cadena de valor. Ahorita lo vamos a ver por separado para que entendamos bien qué es cadena de valor y lo podamos valorizar aparte. Entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Qué graba el IVA? El consumo. Graba el consumo
de las personas finales que realizan el que compra la botellita de agua y se la toma, ¿verdad? Bueno, no me está saliendo. El que compra la botellita del Electrolit y se lo toma. Si yo compro esto barato y lo vendo caro porque esa es mi actividad comercial y le gano una utilidad, entonces yo debo cobrar el IVA. Yo pago el IVA cuando compro y cuando le cobro a mi cliente caro el precio de venta, le tengo que cobrar a él un IVA equivalente al 13% del precio total. Pero yo tengo la capacidad de deducir el crédito fiscal y el débito fiscal. Ahorita vamos a ampliar un poquito de eso. Pero al fin y al cabo, el que está grabado es el que lo consume. Es decir, que si el empresario compra esta botella y se la toma, ahí sí tiene que pagar el IVA, porque ya se está convirtiendo en el consumidor final. Y obviamente toda la gran masividad de consumidores en las diferentes actividades que están grabadas en Costa Rica, pues están afectadas por, obviamente, este impuesto. El IVA es un impuesto territorial. Es decir, el IVA no puede ir más allá de las fronteras de Costa Rica. A veces yo oigo hablar, y esto lo voy a aclarar técnicamente, sin querer profundizar ahí, porque no es mi campo, pero es importante mencionarlo. A veces uno oye hablar de las críticas de que a las zonas francas deberían de pagar impuestos, pero es que las zonas francas traen materia prima que las transforman o dan servicios, porque también hay zonas francas de servicios que utilizan mano de obra costarricense, utilizan muchas veces insumos costarricenses, pero se exportan fuera del país. Es decir, una de las características de las zonas francas es que no pueden vender productos en territorio costarricense porque pierden su acreditación como zona franca. Entonces, no tiene lógica cobrarle a un impuesto a una organización o a un tipo de organizaciones que no realiza ventas en Costa Rica, sino que su actividad es recibir materia prima, agregarle mano de obra costarricense, insumos costarricense, agua, electricidad, internet, todo eso, transformar productos y llevárselos para el exterior. Eso hace que la territorialidad de las zonas francas sea externa, ¿verdad? Las zonas francas, yo siempre he dicho, véanlas como una embajada empresarial. Es un pedacito de otro país que está en Costa Rica y cuyo fin no es que paguen impuestos, es generar riqueza a través del consumo de bienes, servicios y de trabajadores costarricenses. Eso genera riqueza. Pagan caja, pagan un montón de impuestos más que si no están exentos a su pago. Pero sí es muy importante entender ese aspecto de la territorialidad. ¿Cuál fue el cambio fundamental que se hizo en el IVA anterior versus el IVA, el impuesto de entes anterior versus el IVA? Bueno, aparte del nombre que se le llama IVA ahora, el impuesto anterior decía que grava todos los bienes y en el caso de los servicios había una lista taxativa de servicios los cuales eran gravados. Pues me acuerdo, por ejemplo, que estaba hotelería, restaurantes, sodas, bares y otra serie de servicios que sí estaban en la ley y que debían de pagar el impuesto de ventas en aquel momento. El IVA nuevo, con la ley 9635, vino a decir, suave toquecito, ahora están grabados todos los bienes y todos los servicios en general, excepto los que la ley diga. Entonces, ahí se dan las exoneraciones, se dan las exenciones, ¿verdad? Y se dan las entidades que están no sujetas, ¿verdad? Ahí es donde entra como entidades no sujetas, precisamente en el capítulo de exenciones, ahí es donde entra precisamente las asociaciones de desarrollo, porque son entidades no sujetas. Vamos a ver bajo qué característica estarían no sujetas. Más adelante lo vamos a ver. Y por último, explicaba yo ahorita que el consumidor final paga 1,000 colones, genera 113 colones del IVA de esta botella de fresco, llamémoslo fresco, y que el vendedor le costó 500, lo compró barato, ¿verdad? Porque su función como comerciante es comprar barato y vender caro. Los 500 que pagó, los 65 que pagó de IVA por los 500 que pagó en la compra, tiene derecho a acreditarlos. Por eso dice que es un impuesto neutro, deducción financiera plena, ¿verdad? No hay otro rebajo, no hay otro descuento que pueda hacerse
con el crédito fiscal y el débito fiscal, salvo aquellos que autorice la ley, como por ejemplo tarjetas, las retenciones de tarjetas, las retenciones de impuestos que puedan realizar entidades del Estado, etcétera, etcétera, que son muy específicas. Ok, ¿qué es, de acuerdo a la ley 95, entonces el IVA? Es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, lo que significa que cuando una persona, o sea, el cliente, realiza la compra de un bien o servicio, está pagando este impuesto a una tarifa general. Entonces, la tarifa general es, pagamos por casi todos los bienes y servicios, es de un 13%. Cambia, ¿verdad? Con las otras tipos de tarifas, que fue otro elemento que incluyó esta ley, donde dijo, bueno, de ahora en adelante, nos dio como un año y un poquito más para el 1% de las canastas básicas, importación de trigo, frijol, soya, sorgo, almendras de palma, productos veterinarios. Un 2% para medicamentos, servicios de educación privada, seguros personales y 4% para boletos de aéreo y servicios de salud privadas. Y la tarifa general del 13%. Dice que este sistema del IVA de valor agregado grava cada una de las etapas de producción de bienes o prestación de servicios, de forma tal que el productor puede deducir el impuesto pagado en cada una de las etapas en donde se añade valor a los bienes o servicios que vende o presta. Entonces, llegó el momento en que tenemos que establecer qué es valor agregado, ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces, el objeto del impuesto, gravar bienes y servicios en Costa Rica. Eso define entonces qué tipo de actividades, bienes y servicios en general. Y por otro lado, en territorio costarricense define la territorialidad. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto? Y aquí viene un cambio también importante que hizo esta ley, ¿verdad? Porque nos hace un cambio de dinámica hacia una nueva definición de comercio. Dice que el hecho generador, o sea, lo que provoca la generación del impuesto, es la venta de bienes y prestación de servicios de forma habitual por contribuyentes del IVA. Y se considera habitual, y ojo, la definición de habitual, el ánimo mercantil de forma pública, continua o frecuente. Y aquí es donde entonces nos mete en un gran problema al realizar esta definición de habitualidad, de ponerle como forma habitual, porque el ánimo mercantil, si definiéramos qué es el hábito o la actitud mercantil o el ánimo mercantil, nos referimos a lo que es el acto de comercio. Y el acto de comercio, para que se cumpla de acuerdo a nuestra legislación, es el intercambio de un bien y servicio entre dos partes a título oneroso, cumpliendo las formalidades de la ley. Primero que nada, porque la ley comercial es una ley elegante, le gustan las formalidades. Entonces, para que haya acto de comercio, tiene que haber, en el caso de una venta, una factura. Y en nuestro caso, la factura es factura electrónica. Eso ya está resuelto en nuestro sistema actual de procesamiento de documentos, ¿verdad? Ya sabemos que la factura de papel, salvo en régimen simplificado, en los demás regímenes o en los demás sistemas, aplica una factura electrónica. Entonces, donde se define que la habitualidad es ánimo mercantil, me está llevando al fin de lucro. Es decir, que el lucro es todo aquello, como lo dije hace un rato, que se compre barato y se vende caro. No importa el fin hacia dónde va. No importa la línea hacia dónde va. Siempre y cuando haya compra barata y venda caro, eso significa que hay una transferencia de dominio de un bien o de servicio entre un comprador y un vendedor a título oneroso porque se está comprando barato y se está vendiendo caro, y me obliga en ese momento a cumplir las formalidades de la ley. Porque es así, ¿verdad? Entonces, esta definición es muy importante, este tema del hecho generador en la definición de habitualidad, y debemos de tomar como la segunda nota de esta charla, esta definición, ¿verdad? Porque al igual que la definición que nos dio de entidades jurídicas que realicen o no actividades lucrativas donde nos involucra
a organizaciones que no hacen lucro, pero que se convierten en contribuyentes de la renta por su condición de trabajo, ¿verdad? Entonces, nos deja un problema. Y por otro lado, el ánimo mercantil, al llevarnos a la definición de código de comercio, de lo que es comercio, pues nos deja realmente en una problemática seria ahora que apliquemos el tema a asociaciones de desarrollo. Me hacen una consulta de Silene Calvo, dice que para poder usar una factura física del régimen simplificado como gasto deducible, debe confeccionarse una factura electrónica de compra que le respalde. Correcto. Ha sido tan estricto, voy a usar esa palabra, estricto, el sistema de facturación electrónica, que nosotros para poder usar una factura, que es parte de mi proceso habitual de negocio, que yo para poder usar esa factura de régimen simplificado, yo debo ir al sistema de facturación que yo uso, en el que yo emito mis facturas, y hacer una factura de compra, ¿verdad? Entonces, esto ha ido evolucionando y ahorita ya tenemos esa prerrogativa, porque si no, caso contrario, como bien lo señala Silene, no podríamos usar esa factura de compra como parte del costo o del gasto de nuestra actividad o nuestro negocio. Bueno, ya lo de las tasas lo mencionamos. Y aquí me interesa un poco recalcar que, ¿verdad? Que vean que en la definición de quién es el que paga el impuesto, quién lo cobra, ¿verdad? Porque hay una clara papel entre quién es el contribuyente, quién es el declarante y quién es el pagador del impuesto. Está claro que el pagador del impuesto es el que reciba la última factura de la cadena de valor de un bien o un servicio. Pero en esa cadena de valor va a haber personas que van a cobrar el impuesto, ya lo vamos a ver con detalle. Y eso se consideran contribuyentes del IVA. Ahora, debemos dejar claro, y yo siempre lo dejo claro cuando estoy en este tipo de charlas y estoy discutiendo el IVA no lo paga el empresario. El IVA, el empresario lo paga con sus compras, lo cobra cuando vende y debe de liquidar la diferencia. Al final, esa liquidación es de un excedente que queda de rebajarle el IVA de las ventas, la proporción del IVA de las compras. Y eso lo pagó el consumidor final. Esto es muy importante porque yo a veces oigo a los empresarios, y con el respeto lo voy a decir, ¿verdad? Con el respeto, porque posiblemente pueda hacer que hiera la susceptibilidad de alguien, cosa que no es mi intención, pero, ¿verdad? Yo oigo al empresario, es que tengo que pagar mucho IVA. No, perdóneme, usted no tiene que pagar mucho IVA. El que pagó mucho IVA fueron sus clientes. Y si sus clientes ya pagaron el IVA de esas compras que le realizaron a su negocio, usted está en toda la obligación de trasladarle ese IVA al Estado, ¿verdad? Porque yo tal vez esas actitudes, digamos, de reclamar o de reclamo, tal vez en renta yo lo puedo aceptar, pero en el caso del IVA es que el empresario que no traslade el IVA está dejándose dinero que no le corresponde, ¿verdad? Es decir, aunque la bolsa al final sale del empresario, el empresario tiene que tener muy claro cuál es su volumen de compras al nivel de precio de su compra, su volumen de ventas a nivel del precio de su venta y los valores agregados que le agrega el IVA del 13% o cualquier otro porcentaje si está en una de las otras tarifas especiales. Y vean que de nuevo aquí vuelve a resaltar personas que realicen ventas o presten servicios en forma habitual. Aquí tenemos un esquema de cómo se liquida el impuesto, ¿verdad? Ya lo mencioné, el débito fiscal y el crédito fiscal, ¿verdad? El crédito fiscal es el impuesto que se paga en la adquisición de bienes o servicios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es cuando yo compro, yo pago un impuesto y yo soy una empresa que transformo un producto o que lo compro barato y lo vendo caro, en el caso del comercio, pues entonces tengo el derecho a deducir, por eso se llama un impuesto de deducción plena, ese crédito del débito fiscal que me genera las facturas de lo que yo le vendo a mis clientes, con lo que yo le vendo a mis clientes, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre el IVA pagado y el IVA cobrado, y lo que yo le liquido al Estado es el IVA cobrado menos el IVA pagado. Ese es el impuesto por pagar. ¿Y qué es cadena de valor? En esto también hay un poco de incomprensión
en cómo funciona la cadena de valor del IVA. Y a veces no lo entendemos. Es más, yo creo que hasta los mismos legisladores que emitieron la ley 9635, cuando le pusieron el IVA al impuesto actual, dijeron es que ahora vamos a generar un nuevo impuesto al valor agregado. Perdónenme, en el impuesto anterior ya era un impuesto al valor agregado porque funcionaba igual. Es más, yo no les voy a engañar, este cuadro existe para mis clases de impuestos desde que yo inicié clases allá por el 2013-2014, sino antes. Y ese mismo cuadro que uso algo que lo uso actualizado, hasta con colores más bonitos. Pero esa es la gran diferencia. En el fondo, el funcionamiento de valor agregado estaba presente en ambos impuestos. Vamos a imaginarnos una situación ideal para que entendamos este tema de una importación de una pantalla de televisión y vamos a poner las diferentes cadena comercial, los diferentes puntos de la cadena comercial. Exacto, Silene, los empresarios son recaudadores del IVA, así es. No son pagadores del IVA. Bueno, sí son pagadores, en fin, que son los que tienen que pagarlo, ¿verdad? Pero ya sabemos que es el consumidor final, ya lo vamos a recalcar acá, el que cancela al final el IVA total. Bien, veamos esto de cadena de valor, porque esto les va a ayudar a comprender mucho ese tema relacionado con cómo funciona el IVA. Bueno, vamos a imaginarnos un caso hipotético de que un importador trae una pantalla de televisión en un precio de 500,000 colones. Este importador, a nivel del DUA, documento único aduanero, que es la declaración de importación, llámenla así, en realidad se llama DUA, hace la declaración del DUA y ahí, como ese es el valor de adquisición de todos los costos de la importación, le cobran sobre esos 500,000 colones, 65,000 colones del IVA, equivalente a la tasa general del 13%, porque es una pantalla de televisión que paga el 13%. No hay discusión ahí. ¿Ok? Entonces, este importador después le vende, este importador después le vende al mayorista. Entonces ven ahí la flechita, ¿verdad? Ven la flechita hacia la derecha y hacia arriba, porque en la sección celeste serían las compras, la sección verde serían las ventas. Entonces, este importador le vende al mayorista en 1,000,000 la pantalla y le cobra 130,000 del IVA. Vamos a suponer que esta cadena de valor funciona al contado, ¿verdad? No es cierto, pero vamos a decir que sí. Entonces, bueno, y que todo se dio en el mismo mes para facilitarnos el entendimiento, ¿verdad? Entonces, este importador, cuando presente la liquidación del IVA, que se presenta 15 días naturales después del cierre del mes, es decir, al 15 de cada mes, hoy estamos 13, el viernes próximo tengamos que estar los contadores, ya yo casi tengo listos todos los míos, solo me faltan como 3 o 4 de los que yo llevo personalmente, eso ya Jorge Araya como contador, ¿verdad? Ya no Jorge Araya como docente de la universidad, y entonces ya los tengo todos listos, enviados a los clientes, ya están aprobados y ya estamos listos, mi asistente y yo, para digitarlos y ya que los clientes los empiecen a pagar mañana el 14, el viernes, y todavía pueden pagar el lunes con poco recargo y no pasa nada. Entonces, al 15 del mes siguiente, cuando yo tomo la declaración de ese cliente, yo le digo, usted que tiene una importación, pagó 65,000 del IVA en la compra. Muy bien. Y lo vendiste en 1,000,000. Entonces, usted tiene derecho a tomar el IVA de la venta, el débito fiscal, y restarle el IVA de la compra, el crédito fiscal, y liquidarle al Estado en la siguiente declaración del IVA, al 15 del mes siguiente, 65,000 colones, que salen de 130 menos 65, 65. Vamos a suponer que el mayorista compra esa pantalla en 1,000,000 de colones, le pagó al importador 130, pero este a su vez le va a vender a la tienda la pantalla en 1,500,000 de colones. Quiere decir que a la tienda le va a cobrar 195,000 colones de IVA, pero a su vez tiene un crédito fiscal de la factura que le había comprado el importador. El mayorista tiene una factura del importador de 130,000 a favor. Quiere decir que en la declaración del IVA próxima, él va a declarar 195 que le cobró a la tienda por esa pantalla, menos 130 que le pagó al importador por la compra.
La sección verde menos la sección azul. ¿Verdad? Eso sería. El mayorista nuevamente, y vean que es cadena de valor. Yo aquí le puse como cadena de valor 500,000 colones al precio para hacerlo algo hipotético, ¿verdad? Y que lo podamos entender más fácil el cálculo. En la realidad ustedes y yo sabemos que no es así. Los montos cambian, pero bueno, esto es una aproximación a un ejemplo para que entendamos qué es el IVA. Entonces ven que la cadena de valor ahora significa que la tienda le compra en 1,500,000 al mayorista, se va la flecha para arriba, lo que es verde se convierte en una compra para la tienda, lo que es venta para el mayorista se convierte en una compra para la tienda, paga 195,000 colones del IVA, pero cuando lo vende al consumidor final lo cobra 2 millones de colones y por tanto el impuesto que le cobra la tienda al consumidor es de 260,000 colones. Y entonces la liquidación de la tienda es 260,000 menos 195,000 para una diferencia de 65,000. Y el pobre consumidor final, yo digo que el pobre, ¿verdad? Porque la mayoría de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Somos pobres pagadores del IVA. Y muchas veces yo digo que pobre porque a veces lo pagamos y no sabemos si ese IVA llega al Estado o no. Yo por eso, al contrario de lo que mi asistente me dice, porque él me dice, don Jorge, porque él no me puede decir Jorge, yo digo, yo no me trates no me digas don, pero eso no, él no puede. Entonces me dice, don Jorge, ¿por qué usted sigue metiendo las facturas de supermercado? Le digo, yo voy a meter todas las facturas en el IVA que pueda, porque me quiero garantizar, por lo menos con la factura, mi conciencia está tranquila de que mi impuesto el impuesto que estoy pagando del IVA de esa compra le va a llegar al Estado. Voy a poner entre comillas porque estoy en un seminario hace un par de meses y una afirmación ahí en la parte de seguridad informática que es delicada, pero bueno, vamos a ver, esperemos que no sea tan cierta. Bueno, no sé, porque se dijo en un seminario delante de contadores públicos y no creo que haya sido una mentira. Ya se las comento también. Entonces ven ustedes que es el consumidor final el que paga el impuesto, pero es en la cadena de valor como se liquida el impuesto. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? O sea, es el importador en su declaración que paga una porción del impuesto en la compra en el DUA y por otro lado en la liquidación de su IVA, de su impuesto, en la declaración de su IVA el 15 del mes siguiente. El mayorista lo compra con una factura nacional, ¿verdad? De compra y lo vende más caro y ahí tiene que hacer esa liquidación, valor agregado, igualmente la tienda. Bien, está claro el concepto de valor agregado. Esto realmente es valor agregado. Valor agregado no significa que ahora todos los bienes y servicios pagan el IVA. Eso es otra cosa. Eso se llama la universalización del impuesto. Eso es otro fenómeno, ¿verdad? Pero bueno, no importa, fuera del nombre, a mí sí me interesa, cuando estoy dando esta charla, aclarar bien qué es el IVA, ¿verdad? ¿Qué es valor agregado? Porque esto es muy importante para entender cómo funciona este impuesto. Y como lo dijo la compañera ahorita, es que los empresarios son recaudadores nada más. ¿Que los empresarios trabajan para el Estado? Lamentablemente sí. Es parte del impuesto que le recae a las empresas el que yo tenga que tener un departamento de contabilidad que controle lo que compra y lo que vende. Y que controle el impuesto pagado con el impuesto cobrado. Es una realidad. Es parte de la imposición que nos da el Estado, ¿verdad? Por eso llaman impuestos, porque son impuestos, ¿verdad? A la fuerza, que nos hace que nos obligan a trabajar para ellos, es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. O sea, yo mismo como contador, cuando le cobro a mis clientes por la declaración del IVA, le estoy cobrando trabajo que es del Estado, pero que el Estado le dijo, no importa, las empresas lo tienen que hacer. Ok, deberes de los contribuyentes, bueno, la inscripción, y entonces nótese que aquí no habla del fin, ¿verdad? Porque ahorita cuando hablemos de asociaciones de desarrollo, vamos a hablar del fin. Aquí ahorita estamos hablando de entidades que hagan en forma cotidiana, y ahí es donde vino ese elemento que ahora nos está presionando, ¿verdad? En forma rutinaria, en forma cotidiana, hagan actividades con ánimo de lucro. ¿Verdad? Compre barato, venda caro, no importa el fin. Es el comprar barato y vender el caro a título oneroso, como dice la ley comercial, lo que obliga a inscribirse. Por otro lado, la obligación de que si realiza actividades económicas de comprar barato y vender caro,
tiene obligatoriamente que emitir facturas electrónicas, salvo, como lo dijimos hace un rato, el régimen simplificado, que está exento de emitir facturas electrónicas, pero tiene que emitir de papel bajo ciertas condiciones. Por otro lado, y esto es muy interesante también, porque eso sí lo hicieron un cambio, dice llevar los registros contables, ¿verdad? Y aquí hay una gran problemática, porque para mí registro contable existe solo uno, y es el sistema contable en el cual los contadores nos basamos para llevar las contabilidades, que por cierto es un sistema que tiene más de 500 años de existir como mecánica, ¿verdad? Obviamente ha cambiado principios y otra serie de elementos que han hecho que lo normativo internacional haya crecido muchísimo, ¿verdad? Y que Costa Rica también maneja sistemas de normas internacionales o estamos incorporados en el uso de esa normativa internacional. Pero al fin y al cabo el sistema contable es el mismo, partida doble, débito y crédito. Y ecuación contable, activos igual a pasivo patrimonio. Cuando a mí me hablan de registros contables, tengo que pensar en eso. Entonces, vean qué interesante, porque ahora, si yo soy persona física con actividad lucrativa, por ejemplo, como contador, y realizo actividades de contador a título personal, persona física con actividad lucrativa, pareciera que yo debo llevar registros contables. Cuando antes nada más lo que la ley nos exigía era llevar el libro de ingresos y gastos. Entonces, ojo, ¿verdad? Este punto está por ahí en discusión todavía, ¿verdad? Pero bueno, ahí está en la ley. Ahora vamos a aterrizar un poco porque creo que no puedo venir a hablar de asociaciones de desarrollo si no primero daba esta descripción de lo que es la importancia del IVA dentro de la realidad costarricense. Cuando yo me puse a investigar ese tema hace un año, un poquito más de un año, ¿verdad? Me puse a investigar muy fuertemente, llamé inclusive a gente de la tributación directa, le hice consultas. Bueno, entonces me puse a descubrir cuáles eran los fines y los medios que establece la ley 3859, que es la que los rige a ustedes como asociaciones de desarrollo. Y el numeral 32, artículo 8 de la ley del IVA, así como el inciso F del punto 9, artículo 11 del reglamento de la ley, establecen varios conceptos. Dentro de eso, exención, ¿verdad? Y exención dice que la adquisición, ¿verdad? Aquí estamos viendo la exención en compras, la adquisición de bienes y servicios que hagan las asociaciones de desarrollo comunal, y eso es pocos apartados legales donde se menciona específicamente en la ley 9635, en la ley, el reglamento del IVA y el impuesto de la renta a las asociaciones de desarrollo. Y muy específicamente dice que se exonera de bienes y servicios que hagan las asociaciones de desarrollo amparadas a la ley 3859, siempre y cuando sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Bien, entonces, pareciera que para el cumplimiento de sus fines, la organización, asociación de desarrollo, tiene una estructura definida. Tiene un presidente, una junta directiva, un tesorero, un secretario, y los fines de la asociación de desarrollo se cumplen a través de este instrumento o de este elemento formal. Recordemos, por otro lado, que la ley dice en forma habitual y con ánimo de lucro. Ahí vamos a hablarlo un poquito más adelante. Trámite. Dice que debe ser gestionado directamente por esa entidad ante los proveedores y debe ser facturado en nombre de esta. Ahora, aquí hay un problema. Y entramos a los primeros elementos de obligación. Si ustedes tienen un proveedor y ustedes están exentos, la asociación de desarrollo es la que tiene que escribir una exoneración para que el proveedor pueda facturarle sin el IVA. Entonces ahí está una de las primeras obligaciones que nace para las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Ahorita ya voy a profundizar también en ese tema. Entonces dice que el trámite debe ser gestionado directamente por esa entidad ante los proveedores y debe ser facturado en nombre de esta. Requisito: presentar el trámite de exoneración a través de la plataforma Exonet, indicando los artículos de la ley arriba indicado. En este caso serían el punto F, el inciso F del punto 9 del artículo 11 y el numeral 32 del artículo 8 de la ley. Entonces, venimos
¿verdad? En el capítulo de exenciones, esta fue una charla que tuve la oportunidad también de participar. De hecho, el señor es uno de los que yo le consulté algunos temas relacionados con asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Ahí salen las exenciones que están en el tercer párrafo de la presentación de este señor. Se me acaba de olvidar el nombre. Permítanme, pero que me da pena, porque yo sí conversé con él por escrito y por teléfono, y aquí tengo la respuesta. Él se llama Dagoberto Alvarado Sánchez, ¿verdad? No me he dado la curiosidad de ponerle en la diapositiva el nombre. Voy a ver si lo hago después. Y en esa presentación, en esa charla, muy claramente se indicó como funcionario del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? La obligación de las asociaciones de desarrollo, de las asadas, ¿verdad? De las obras de Espíritu Santo, que todos conocemos esa organización, de la Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial y otro montón de asociaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí está tácitamente mencionada ustedes, que tienen que realizar la exoneración a través del sistema de exoneración de impuestos. Y esto es quizás la primer prerrogativa o primera obligación que nace de toda la aplicación de la ley 9635 en referencia a este tema, ¿verdad? Que es esa obligación tácita de tener que presentar las exoneraciones directamente en Oxonet. ¿Para qué? Para que sus proveedores, a la hora de hacer la factura electrónica, ahora mucho más que ya hay códigos CABIS, ¿verdad? Que se controlan a la hora de facturar cuáles son los que están grabados y exentos, ¿verdad? Entonces también existe esa otra prerrogativa, ¿verdad? De llamarse códigos, los famosos códigos CABIS, que los códigos CABIS son códigos a través de los cuales se facturan los diferentes ítems de bienes y servicios que maneja una empresa. Entonces resulta que a través de esos códigos CABIS están totalmente controlados cuáles son estas líneas que pagan IVA. Entonces, cuando yo voy a hacer la factura electrónica, si yo no meto en ese reglón una exoneración debidamente inscrita en Exonet, esa factura electrónica podría, voy a poner la palabra podría, ¿verdad? No quiero con esto ser definitivo ni mucho menos. Podría ser rechazada esa factura porque el artículo no está debidamente exonerado por la administración tributaria. Entonces, ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces, en las compras, primer conclusión, en compras de bienes y servicios que realicen las asociaciones de desarrollo para sus fines, no es que pueden comprar y decirle al comprador, factúreme sin IVA porque yo soy asociación de desarrollo. No, lo que primero que tienen que decirle es cuál es el número de exoneración. Esta página de Exonet, ahí se las tengo presentadas, tiene unas formalidades, uno llena ciertas casillas, llena unos formularios y a la hora que se lo aprueban, ustedes pueden generar el formulario de aprobación que tiene unos códigos especiales y esos números de códigos son los que van a la factura electrónica donde yo como proveedor de ustedes les hago la factura exonerada. Entonces esa es una primera obligación porque entonces lo que se quiso decir o que se quiso hacer es no dar la libertad a estas entidades de que compraran y le pudieran decir a sus proveedores que facturen a la libre sin IVA. Ya sabemos que podría existir la mala costumbre creada entre algunos grupos que digan, no importa, yo voy a, ¿verdad? En el peor de las líderes, ¿verdad? En el peor de los argumentos, podría estar pasando, ¿verdad? Que, permítame un segundito. Es que estoy tomando una fotita para mandárselo a mis compañeros de permanencia, que siempre lo hacemos, ¿verdad? Nos comunicamos que estamos en charlas y demás, por eso nos gusta compartirlo con los compañeros de academia. Entonces, para que no se cree esa actitud que podría darse de muchos empresarios, ¿verdad? Que empiezan entonces a facturar a nombre de asociaciones de desarrollo y resulta que esas facturas son falsas. Entonces, precisamente por eso se está regulando de que ustedes tengan que estar inscritos debidamente en Exonet para presentar estas exoneraciones. Ahí les muestro un poquito cómo funciona el Exonet. Ese es el documento que les decía hace un rato, ¿verdad? Esa es la solicitud. Ahí obviamente le taché, este es de una clienta real,
¿verdad? Que es MIPYME, su negocio es MIPYME, entonces esta exoneración es MIPYME para efectos del alquiler, ¿verdad? Y ustedes pueden ver el concepto. De hecho, la exoneración es tan detallada que ahí abajo hay un campo que puede llenarse, puede llegar a un montón de espacios, ¿verdad? Para abajo, donde dice alquiler, y ahí se pone artículo por artículo que se va a exonerar. Y cada uno de los artículos responde a un código CAIS, que los códigos CAIS son con los mismos que se facturan. Entonces, por ahí nos cruzaron todo, ¿va? La administración tributaria nos cruzó toda la función de compras, la función de ventas entre las diferentes entidades exentas, no exentas, sujetas, no sujetas, ¿verdad? Eso es una realidad. Bien, actividades grabadas en ventas en la ley 9635. Recordar que el IVA es un impuesto que recae en el consumidor final, en la transferencia de bienes o servicios que realiza un ente. Siendo así, actividades grabadas con el IVA bajo la ley 9635 serían alquiler del local para actividades recreativas, como bailes, fiestas de 15 años o matrimonios y similares. La ley exonera alquileres para uso de habitación de menos de 693,300. Nada más. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el fin de alquilar un local para vivienda o alquilarlo por una fiesta? Para la ley ninguno. Ambos dos son ánimos de lucro. Y ahí es donde entonces el fin de la asociación está por debajo del fin que establece la ley para efectos del IVA. Y esta es la parte que yo sé que es difícil de entender. Y no solo difícil de entender, ustedes como asociados probablemente hasta les duela y en la piel. A mí tal vez no me duela tanto, pues yo soy solidarista y a mí me afectó como solidarista, ¿verdad? La nueva ley, tener que pagar impuestos sobre mis ganancias de intereses, pero bueno, no quedó, sobre mis dividendos, no quedó más, ¿verdad? Pero en este caso, el fin de alquilar un local para una actividad festiva como para una para habitación, la ley dice no, hay ánimo de lucro, ¿verdad? Y resulta que esto es porque el consumidor final sigue siendo un sujeto privado que tiene que pagar el IVA. No es la asociación de desarrollo. Pero la asociación de desarrollo no paga IVA. Lo pagaría ¿quién? El consumidor final. En la cadena de valor, cuando ustedes están haciendo un baile y le alquilan para un baile, alquilan para una fiesta, ese consumidor debe pagar el IVA correspondiente a ese alquiler. ¿Por qué? Porque la ley dice que así debe ser. Porque no es el fin de la asociación lo que se está incorporando ahí, y ya ahora es un fin de, obviamente, de proteger y beneficiar a la comunidad a través del desarrollo comunal, en el cual yo creo, debo de contarles que hace unos años varios años ya, fui contador de la Asociación de Desarrollo de Barrio Florida Norte, aquí en Barrio México. Yo vivo en Barrio México y tenía una amistad que era la presidenta, el presidente, el esposo y ella creo que era la secretaria o algo así. Y durante un par de años les estuve ayudando con la contabilidad, es más, a preparar la declaración de INADECO también. Me acuerdo, o sea, alguito sé de este tema. Algo estoy vinculado, estuve en mi experiencia profesional vinculado con ese tema. El punto 2 dice que ventas o ferias organizadas por la comunidad, a pesar de que los insumos sean regalados o dispuestos por los mismos vecinos. Qué complicado. Porque entonces, como asociación de desarrollo, los vecinos regalan bienes, los cuales se producen, regalan el pan, regalan la jamonada, regalan la mortadela, regalan la lechuga, el tomate, sacan sándwiches y los sándwiches se venden, pero se vendieron con fin de lucro. Ese consumidor que se está comiendo el sándwich se convierte para efectos de la ley en un pagador del impuesto de IVA. Porque para la ley esa persona está beneficiándose de un bien o un servicio final. Y de nuevo, en este apartado de la ley, no queda sobreprotegido, voy a decirlo así, por el principio de los fines de la asociación de desarrollo. ¿Verdad? Que pareciera que esos dos objetivos entre el IVA y los fines de la asociación de desarrollo
como que andan así como chispeando, ¿verdad? Como que se chispean en esta realidad. Por otro lado, tenemos el alquiler de equipos de recreación o deportivo. De nuevo, ¿verdad? Qué complicado es diferenciar entre cuál es el fin de la asociación de desarrollo y cuál es el ánimo de lucro. Y eso es un tema que en ocasiones anteriores que hemos dado esta charla ha generado nuevamente una conversación, una discusión sana. Pero lo vemos así. Si la Asociación de Desarrollo decidió que para esa comunidad hay que poner un gimnasio que es de uso libre, obviamente con horarios controlados, con vigilancia, etcétera, ¿verdad? Pero es para uso libre de la comunidad, para padres, hijos, adolescentes, adultos mayores, que no pagan un 5, ahí se están cumpliendo plenamente los fines de la Asociación de Desarrollo. Porque ese es el fin de ustedes como asociaciones de desarrollo, que es crear recursos, crear mecanismos para beneficiar con el patrimonio comunal, más todo el apoyo que INAECO les va a dar a las asociaciones de desarrollo, crear algo que mejore la comunidad y que beneficie directamente a la comunidad. Pero si yo creo el gimnasio y entonces vienen vecinos de la comunidad al frente, que es otra asociación de desarrollo, y les cobro por el uso del gimnasio, ya el fin de la comunidad se ve por debajo del fin del IVA, que es que paga impuesto al sujeto final que consume el bien o el servicio. Entonces, qué difícil es diferenciar esta línea. Yo cuando doy esta charla, a mí me encantaría poder decir que las líneas están claras en la parte de legislación. Espero que haya algún cambio en el futuro, ¿verdad? Pareciera que por el momento es un tema que no está entre las líneas de las prioridades legislativas. No sé, por el momento no he investigado si haya habido algún pronunciamiento o algo actual, ¿verdad? Para intentar cambiar esto, pero no ha sido cambiado. Y eso es un vacío que la ley generó, la ley del IVA, la ley 9635 nos dejó, ¿verdad? Y vean que puse ahí cualquier otro bien o servicio que transfiera a la asociación a consumidores finales, ¿verdad? Y aquí tal vez esa palabra consumidor final a título oneroso, a título lucrativo, que hace que entonces se tenga que cobrar el impuesto de ventas, ¿verdad? Entonces, este es para mí el otro gran cambio que ha dado o que la ley 9635 no vino a resolver, porque este tema de los IVAs de la Asociación de Desarrollo ya no es un tema nuevo, es un tema de mucho tiempo, ¿verdad? Que yo lo conozco desde hace bastantes años, pero es un tema que sigue más bien, creo que la diferenciación entre uno y otro creció. Obligaciones tributarias de la Asociación de Desarrollo en caso de realizar bienes, ventas, en caso, perdón, de realizar ventas de bienes y servicios. De ahí es que si ustedes realizan el gimnasio para venderle bienes o servicios a otros miembros de la comunidad y no a título gratuito, entonces están obligados, ¿verdad? De que el representante legal se inscriba en el ATV, de que inscriba esa actividad en un formulario de inscripción ante la Administración Tributaria a través del formulario D140, presentar la exoneración de compras a los proveedores y actualizaciones respectivas de Exonet para poder diferenciar lo que es fines de la asociación con ánimo de lucro, inscribirse en un paquete de paga de factura electrónica y emitir los comprobantes según las actividades descritas, presentar la declaración mensual del IVA, ya hablamos de que 15 días hábiles, no, 15 días mensuales, 15 días naturales después del cierre del mes y cancelar los impuestos correspondientes a dicha facturación. Presentar la declaración anual del impuesto de utilidades y cancelar estos impuestos, que esta es la otra. Por eso tienen que hablarles de renta. Porque entonces, acuerdan que renta vimos que sean entidades que hagan actividades lucrativas o no, son sujetos del impuesto sobre las utilidades. Al hacer ustedes actividades donde compran barato y transfieren el bien o el servicio a terceros con ánimo lucrativo, automáticamente también se convierten en pagadores del impuesto de las utilidades, ¿verdad? Porque ya se convierte en un ente físico, un ente jurídico, ¿verdad? Que va a tener que liquidar el respectivo impuesto. Bueno, de mi parte, durante estos minutos, ya casi una hora, ¿verdad? Les he compartido esto. Yo les dije al principio, me gustaría poder hablarles
de que esto no es así, de que esto no es una realidad que es así, pero vemos que los dos grandes premios que estas leyes nos han dejado definitivamente ha sido el tema el de la exoneración y el tema de la diferenciación entre las compras de bienes y servicios para cumplir o no los fines de la asociación, y que cuando se haga transferencia de dominio de un bien o servicio a título oneroso, a título de consumidor final, ahí sí se debe cobrar el respectivo impuesto de ventas, ¿verdad? Creo que esas son las dos grandes conclusiones. No sé, bueno, ahí puse a Roberto, cierto, no lo puse en el video, pero lo puse acá. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. En alguna sesión de pasado, una persona muy respetada en el gremio de las asociaciones de desarrollo nos hablaba de que es que entonces había mecanismos a través de los cuales las asociaciones de desarrollo podían evadir este tipo de reglas. Yo lo que le decía es que está bien, o sea, no está bien, perdón, no le decía yo que está bien. Lo que yo le decía es que, mire, desde mi punto de vista como profesional y contador, porque primero me debo la ética del Colegio de Contadores Públicos y me debo la ética universitaria, yo no puedo hablar de mecanismos de evasión de la ley, porque eso es evadir, ¿verdad? Entonces, yo estos mecanismos de evasión, pues siempre, yo lo que le decía, mire, es que y cualquier mecanismo que usted use para evadir siempre genera un riesgo, ¿verdad? Yo quisiera decirles, mire, cojan este camino, pero en este tema, cualquier camino que yo les digo que ustedes tomen es una desviación a la realidad. Y esa desviación a la realidad tiene riesgos y podrá tener consecuencias en el futuro. Lo que pasa es que tenemos, seamos honestos, una administración tributaria bastante débil en el cobro, y a veces no le cobra a los que sí tienen que liquidar el impuesto, ¿verdad? A entidades que sí generan volúmenes de operación muy altos, ¿verdad? Ahora imagínese usted, ¿verdad? Eh, a las organizaciones como las de ustedes, que son sin fines de lucro, ¿verdad? Dice por ahí, Adi, había visto una noticia de que las ADIs no pagaban renta mientras se demostrara que las ganancias se invirtieran en los fines de la ADI. Sí, correcto, ahí tal vez, exactamente, ahí sí podríamos, y muy bueno el punto que dice que Adi me lo recordó, porque hasta cierta circunstancia, si esas ganancias se demuestra que se invirtieron en un parque, entonces están cumpliendo los fines de la asociación, pero para efecto de la renta, ¿verdad? Para efectos del IVA, se dio el hecho generador y se dio el consumo, y por tanto el IVA debe ser trasladado al Estado, porque el Estado le está diciendo, es que no puedo permitir que la entidad o las entidades como acciones de desarrollo generen actividades donde sí hay lucro y no se cobre el IVA, ¿verdad? Porque entonces se va a prestar para, ya sabemos lo que se presta para muchas cosas, pero eso que acaba de mencionar Adi ahí me pareció importante que lo dijera, ¿verdad? Porque obviamente hay que demostrarlo, como bien ella lo está señalando, ¿verdad? Se puede poner como ingresos no gravables, pero hay que tener los papelitos, entonces asociaciones de desarrollo ordenadas, con contabilidad. Tal vez yo no les digo, ¿verdad? Que contraten un contador, como el caso de la Asociación de Desarrollo de los vecinos de aquí de Florida Norte, pero ellos sí podían pagarlo, pero, ¿verdad? Sí, bien ordenado. Y yo sé que esto para ustedes, desde el punto de vista de administración y de responsabilidad, es hasta más y mayor responsabilidad ya de por sí. Ser miembro de una asociación de desarrollo ya es un compromiso, y lo sé. Ahora tener que llevar documentación y tener que llevar demostraciones de que cómo estoy haciendo usando la plata, etcétera, etcétera. Bueno, pero para eso existen los libros legales, ¿verdad? Para eso existen los libros legales, los cuales pues me sirven y me permiten precisamente llenar en esos libros legales las decisiones, las ordenanzas del comité, del presidente, ¿verdad? Y entonces yo sí les recomiendo la llevada de libros legales, es muy importante, ¿verdad? Dice Silene que es importante estar claro que el tener que pagar o no exime que deba presentarla, correcto, ¿verdad? No solamente tienen que presentar la del IVA todos los meses, sino la de renta. De hecho, que dicha, gracias de nuevo a la compañera, porque lo dije, pero lo dije sutilmente. Dije que en la declaración se debe indicar que son ingresos no gravables, pero sí dije que en la declaración, o sea, la declaración, como bien lo señala Silene, tiene que ser presentada igualmente, ¿verdad?
como les digo, ha habido, ya he tenido yo algunas conversaciones en el pasado, ¿verdad? De cómo separar las dos fuentes, lo grabable, el no grabable, y siempre para la Asociación de Desarrollo seguirá siendo un tema complejo esa separación, porque siempre habrá un lugar en de esa línea, esa rayita, de las dos leyes, los dos principios legales, ¿verdad? El principio del cumplimiento de los fines últimos de la asociación y el principio del IVA de actividades lucrativas, es difícil medirlo y es difícil pasar la raya al medio. Yo lo sé, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿No? Bueno, entonces le cedo la palabra a doña Michelle para que nos haga el cierre de la actividad. Yo de una vez voy a aprovechar para agradecerles a nombre de la Universidad Fidelitas esta atención. Espero que este material les pueda servir. Yo le voy a hacer llegar a doña Michelle la PPT para que la tengan por ahí. Y más bien agradecerles esta atención y seguimos a la orden. Ahí están mis correos electrónicos. Cualquier otra consulta, con muchísimo gusto les apoyamos. Muchísimas gracias a don Jorge por habernos acompañado esta tarde y por habernos instruido en este tema tan importante. Ahí les tienen el correo de don Jorge, igual tienen el mío, y si quisieran hacer algún contacto o pedir alguna capacitación que tenga que ver con temas contables para asociaciones de desarrollo, pues podemos organizar algo también con la Universidad Fidelitas mediante don Jorge.